Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Clara, soy ayudante estudiante de la Cátedra B de Problemas Epistemológicos de la Psicología y hoy voy a hablar un poco de este texto que se llama Una propuesta de colonial, provincializar el feminismo, que está en la unidad 7 de la materia. Bien, el fin de este texto fue criticar un poco la invisibilización que hay hacia los feminismos en las fronteras, considerando también la invisibilización hacia la producción del conocimiento situado y retomando los aportes de la epistemología feminista y de movimientos feministas como lo son el feminismo negro, el feminismo comunitario, entre otros. ¿Sí? Bueno, empezando por la producción de conocimiento desde la colonialidad del saber, como se viene hablando a lo largo de la materia, hay una determinada posición desde la cual situarse para conocer y para generar conocimiento que sea válido. Bien, en este sentido es que al principio, en la introducción, hay un ejemplo de Eduardo Restrepo que habla del quehacer de la antropología en tanto disciplina asociada al estudio de comunidades consideradas primitivas. Él habla de que cuando no se puede trabajar con una comunidad con estas características, lo que se hace es indianizar poblaciones rurales. Bien, ¿esto por qué se hace? Porque cuando van a producir conocimiento, tienen que hacerlo de tal manera que cumpla con determinados parámetros y sea considerado así como válido académicamente. Entonces, cuando pensamos en qué es el conocimiento, por qué medios y procesos se genera, quién lo hace y a quiénes se destina, hay un hecho que se debe recuperar, que es el de la colonialidad del saber, ¿sí? Hay influjos desiguales de poder que han venido y que vienen desde los procesos de colonización, la dominación y las violencias, de tal manera que han penetrado en todos los ámbitos de la vida cotidiana y particularmente en lo que es la producción de conocimiento, estos influjos desiguales fundan una concepción de lo que es el verdadero conocimiento, ¿no? Entonces, acá se genera una dicotomía, como también se venía hablando a lo largo de la materia, estas dicotomías que funda la modernidad, en tanto hay dos partes y una siempre es la dominante. Bueno, en esta dicotomía sobre la producción del conocimiento, siempre va a haber un saber que va a ser el verdadero, el experto, el académico, el que cumple con determinados parámetros, y va a haber otro saber que no lo es. Bien, hay una homogeneización de las herramientas con las cuales se mide la construcción del conocimiento. Entonces, aquellas producciones que no cumplen con estos parámetros se subalternizan. Bien, se subalterniza todo el conocimiento que no es generado desde lo que Santiago Castro Gómez denomina la ibris del punto cero. Si ustedes retoman las lecturas de Sousa Santos, les va a sonar un poco similar porque es esta posición desde la cual se universaliza todo aquello que se conoce, donde hay una distancia sujeto-objeto. En la ibris del punto cero sería este lugar donde está situado el sujeto, distanciado del objeto para generar la objetividad de la ciencia. Bien, entonces siempre va a haber un conocimiento que sea fundado en esta distancia y en esta pretendida universalización y homogeneidad de lo que se ve y se conoce. Y ya que la epistemología feminista postula absolutamente todo lo contrario, cabe hacernos la pregunta de si es posible generar un conocimiento objetivo desde un conocimiento parcial. Bien, entonces, recuperando esto de que hay un saber que está colonizado, que hay un saber que es hegemónico y otro saber que es un rezago, es decir, que es tradición, que es popular, que es común y que no es conocimiento verdadero, Restrepo va a hacer una distinción entre lo que es el postcolonialismo y el anticolonialismo. El anticolonialismo es aquella corriente que dice que la colonización, la colonialidad han quedado atrás. Fueron como una desviación del proyecto de la modernidad para la humanidad, pero ahí quedó, digamos, fue un error. En cambio, el postcolonialismo es una postura que sostiene que estos procesos violentos han dejado sus influjos de poder,
que han penetrado en todos los ámbitos de la vida cotidiana, condicionando saberes y haceres. Desde esta línea, Eduardo Restrepo retoma el concepto de provincializar a Europa. Bien, con este concepto lo que se pretende hacer es, a modo de metáfora, ¿no? Claro está, no es Europa física en sí, sino que es también el relato moderno de lo que Europa es. Entonces, lo que implica provincializar Europa es el hecho de pluralizar y hacer heterogéneo y situado este relato moderno, ¿no? Este relato de que el mundo empieza y termina en Europa y de que ella es la cuna de todo lo verdadero, lo científico y lo válido. De esta forma, con este concepto se denuncia la colonialidad del saber, así como también implica una recuperación de la tradición en tanto pesadilla de la modernidad. Recuerdan que recién hablamos de los conocimientos rezagos. Bien, estos conocimientos eran considerados los conocimientos tradicionales que no aportaban al progreso para la modernidad. Entonces, provincializando Europa, se da cuenta de que no hay una única modernidad, que sería la modernidad europea, sino que hay múltiples modernidades situadas y plurales que han sido invisibilizadas y dominadas. De esta forma, aquello que es precientífico, aquello que es tradicional y aquello que debe suplantarse por una civilización moderna para poder avanzar en el sistema neoliberal capitalista, es recuperado, ¿sí? Lo tradicional como pesadilla de la modernidad, como aquello de lo cual la modernidad nada quiere saber, porque así puede sostener el sistema. Si se recupera esto y se provincializa Europa, entonces no hay una dicotomía, ¿sí? Caen los fundamentos válidos de esta dicotomía, porque no hay una posición hegemónica, ¿sí? Ahora es una posición plural. No es más un único relato, sino que son múltiples relatos. De esta manera, Restrepo llega a decir que hay que considerar estos saberes subalternizados, pero que no hay que hacerlos ingresar en la academia para formarlos como todos los demás conocimientos, sino se puede pretender hacer de lo tradicional un universal, porque entonces había como una contradicción en el objetivo de provincializar a Europa, sino que más bien hay que recuperar estos saberes como igualmente válidos que el conocimiento académico, pero siempre rescatando estas diferencias, ¿no? O sea, considerándolas, no queriendo incluirlos como uno más en lo que sería como la masa del conocimiento homogéneo y hegemónico. Bien, como alternativa de colonizante se presenta el conocimiento situado desde la epistemología feminista, ¿sí? Frente a esta producción de conocimiento colonial, académico, que hay que cumplir ciertos parámetros para llegar a constituirlo y ciertas reglas, la epistemología feminista y particularmente Donna Haraway va a recuperar el hecho de que, como bien pueden recordar ustedes también de la materia, hay una posición de la mirada humana y unos artefactos que sirven de extensión de esta mirada para conocer. De tal manera que cuando se conoce, se lo hace en una postura de poder que implica, por lo tanto, un ejercicio de la violencia. Se irrumpe en ecosistemas, en comunidades, con ciertos saberes, prejuicios, con ciertas herramientas e instrumentos que violentan y por lo tanto generan un conocimiento universal, desencarnado e irresponsable. Por lo tanto, la crítica que hace la epistemología feminista es hacia la objetividad pretendida que dice tener la ciencia. De tal forma que la primera crítica, ambas están relacionadas, pero aún así hay que distinguirlas. La primera crítica refiere al hecho de que la ciencia es producida por sujetos sociales, ¿sí? Las personas estamos situadas en determinado momento histórico, en determinado contexto, con determinados sucesos que van a influir en nuestras formas de hacer y de pensar. De manera que todas las teorías, todas las prácticas, las maneras de producir conocimiento se ven influidas por estos condicionamientos epocales.
La otra crítica hacia la objetividad es que la misma se funda en esta distancia sujeto-objeto. O sea, si recuerdan, en las unidades anteriores de la materia se ha hablado de esta posición, que antes hablábamos también, de la ibris del punto cero con respecto a lo que serían los objetos, y así se funda una objetividad, ¿no? Desde la distancia, no tener contacto con el objeto que se está estudiando, sino mirarlo. Bien, lo que dice Haraway es que en realidad no hay objetos, sino agentes activos. Es decir, son agentes que están en un medio en el que influyen, un medio que les influye. Por lo que la oposición sujeto-objeto, que funda la objetividad, caería, ¿sí? O caería por lo menos su fundamento. Porque entonces se trataría de una posición sujeto-sujeto. De esta forma, lo que Haraway propone son los conocimientos situados, ¿sí? Como también podrán recuperar de la materia, es muy importante que sepan estos conceptos. Los conocimientos situados son aquellos conocimientos que Haraway también denomina de los subyugados, es decir, el conocimiento que se construye con otros y no sobre otros. De esta forma, hay un reconocimiento responsable de la posición situada en la que nos encontramos al momento de producir el conocimiento, y de que ese conocimiento va a ser parcial, ¿sí? Nunca va a tender hacia una universalización, porque entonces haría lo contrario de lo que se propone. En este sentido, es un conocimiento responsable, lo que no quiere decir que sea inocente. Entonces, desde esta posición solidaria, en conjunción con otras producciones de conocimientos parciales, en diálogo con quienes se produce el conocimiento, se llegaría a una postura política de una producción de objetividad situada, ¿sí? El hecho de que el conocimiento sea parcial y situado no quiere decir que no sea objetivo. Y finalmente, esta parte termina como con una metáfora de una red invisible, que a la vez es visible, y es invisible en tanto sostiene en sus hilos y en sus entramados al poder que genera esta colonialidad del saber, ¿no? Por esta red invisible circula todo lo que es lo válido, los parámetros con los cuales se mide la producción del conocimiento, lo que es científico y lo que verdaderamente puede usarse para producir más conocimiento y así aportar al progreso de la modernidad. En cambio, debajo de esta red hay otras formas de conocer y otros conocimientos situados, no hegemónicos, que plantean nuevos modos de articularse con otros para producir saberes situados parciales responsables. Bien, en la segunda parte, a modo de comparación, digamos, para poder llegar a una crítica final hacia la invisibilización, se postula lo que es el feminismo colonial, ¿sí? Volviendo un poco, recordemos la producción de conocimiento colonial. Sanz Merino, como podrán también recordar del recorrido de la materia, postula la conformación del movimiento feminista a través de 3 olas. La primera ola, que consiste en todo lo que es la consecución de los derechos civiles y políticos de las mujeres, que va desde la Revolución Francesa hasta el sufragismo inglés. Después, la segunda ola, más o menos en la década de los 60, los 70, con los feminismos de la igualdad y de la diferencia y todo lo que implican los derechos que refieren más al ámbito privado, que se consideraba apolítico y se politiza con esta frase de lo personal es político. Y por último, la tercera ola, que como verán, tiene una fotito del libro de Donna Haraway, porque Sanz Merino la conceptualiza desde el feminismo cyborg. A lo largo de esta historización de las olas del feminismo ha habido grandes figuras olvidadas, ¿sí? Se han invisibilizado ciertas identidades, ciertas mujeres o ciertas no mujeres, de manera tal que se ha constituido una historia paralela. Siempre va a ser necesaria una crítica hacia el interior del movimiento para dar cuenta de una política de encuentro desde las diferencias, ¿sí? El hecho de que las mujeres seamos distintas y seamos consideradas no mujeres en una posición hegemónica y colonial implica siempre un desencuentro, una diferencia desde la cual debe gestarse un encuentro sororo.
Bien, en este sentido, cuando hablamos de no mujeres, hablamos de identidades que no encajan en lo estipulado en la imagen de mujer moderna. Bien, una mujer blanca, de clase media o media alta, que accede a la academia, que accede a cierto trabajo, que accede a cierta conformación familiar. Y en este sentido, en una clave de lectura de invisibilización, las mujeres negras, y particularmente retomando el movimiento feminista negro, han sido figuras muy olvidadas a lo largo de la historia del feminismo, porque se ha constituido como un movimiento centrado en la opresión sexista, es decir, la categoría mujer se ha fundado como una herramienta de invisibilización y universalización, sosteniendo que si todas somos mujeres por un determinado sexo biológico y todas somos oprimidas, entonces la causa de la opresión es el hecho de ser mujeres y eso es lo que funda la verdadera sororidad, ¿no? Pero lo que no se tenía en cuenta con esta conceptualización de la opresión patriarcal era el hecho de la interseccionalidad, ¿sí? El hecho de que hay múltiples opresiones que no son sumatorias, sino que son simultáneas y tienen que ver no solo con la posición sexual, la posición de identidad de género, sino que tienen que ver también con la posición social, étnica, política, religiosa que las personas traemos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer heterosexual o ser una mujer con orientación sexual lesbiana. No es lo mismo ser una mujer cis de clase alta que de clase baja. Si bien es verdad que en general hay una opresión por el hecho de ser mujer, estas múltiples opresiones también tienen su peso y su fuerza, y el sistema patriarcal se sirve de ellas. Es en este sentido que Bell Hooks va a denunciar esta posición unívoca en la que las mujeres blancas situaban la experiencia de ser mujer sin cuestionarse si en realidad esta era una experiencia colectiva de todas las mujeres, sí, por lo tanto, sin cuestionarse las concepciones racistas y también sexistas que atravesaban, ¿no? Ahí hay una foto del libro que critica ella, que es de Betty Friedan, que se llama La mística de la feminidad. En este libro, dice Bell Hooks, se postula el problema que no tiene nombre, como aquel problema de las mujeres blancas de clase media, pero, digamos, los problemas de las demás mujeres quedan invisibilizados. De esta forma, se construye la historia de un movimiento que tiene una historia paralela, como bien decíamos, que es la historia de las otras, ¿no? Y las otras inapropiadas, como el libro que utilicé para el artículo y que está en la unidad 7 del programa de la materia, estas otras inapropiadas por su color de piel y por su orientación sexual para formar parte del movimiento feminista. De esta manera, desde lo expuesto por Bell Hooks, un movimiento que se ha constituido sobre estas diferencias o sobre estas diferenciaciones ha devenido en hegemónico, ¿no? Como el feminismo único, movimiento de las mujeres, de manera tal, o por la liberación de las mujeres, de manera tal que los temas que ocuparon la agenda feminista y las acciones de las feministas han sido temas que han llegado a esta agenda porque las mujeres que los postulaban tenían los medios para hacerlo, ¿sí? Tenían medios académicos, tenían medios editoriales, medios económicos, pero dice Bell Hooks que a pesar de que esto, reproducen ideales y prácticas sexistas y racistas, si se tienen en cuenta que los reclamos de estas otras personas inapropiadas e inapropiables van ingresando el movimiento y la agenda feminista, entonces la pretendida homogeneidad de la opresión sexista pierde su validez, porque entonces se daría cuenta de que no hay una única opresión ni un único factor de opresión, sino múltiples y por lo tanto múltiples maneras de ser y de reconocerse mujer. Y se visibilizaría lo que sin ser invisible se invisibilizó, ¿sí? Estas múltiples formas de ser mujer y múltiples maneras de reclamar y los múltiples movimientos feministas que se han conformado a lo largo de la historia
y se han hegemonizado en el feminismo no son invisibles, sino que han sido invisibilizados. En este sentido, como alternativas de colonizantes se presentan los feminismos de las fronteras, ¿sí? Recordemos que las fronteras es todo aquello que está en el entre de las dicotomías, en el entre lo que no es y lo que es. Entonces, estas posiciones racistas que se sostienen dentro del feminismo desde un discurso de que en realidad lo que funda la sororidad entre las mujeres es la opresión sexista, pierden su valor si retomamos los aportes de Bell Hooks, que llama a reconocer la multiplicidad de opresiones que sufren las mujeres, la interseccionalidad de la cual hablábamos, y a partir de este reconocimiento, se podría fundar una sororidad y una solidaridad política, ¿no? Digamos, en diálogo con estas múltiples maneras de reconocerse mujer y estas múltiples opresiones que el sistema patriarcal ejerce hacia estas identidades, se reconocería una posición entre nosotras más igualitaria, a pesar de que no seamos iguales, ¿bien? Se gestionaría como un espacio de encuentro político desde las diferencias que nos hacen ser nosotras. Es en este sentido que el feminismo negro constituyó un movimiento, y sigue constituyendo, ¿no? Un movimiento muy fuerte, una alternativa decolonizante muy potente, ya que su lucha antirracista ha potenciado el reclamo del feminismo. Pero también hay otras maneras de manifestarse desde el feminismo y por eso es siempre necesario hablar de los feminismos en plural, es decir, para dar cuenta de todas estas maneras de manifestar, de movilizarse y de estar reunidas haciendo política desde nuestras posiciones situadas. En este sentido, otro movimiento invisibilizado es el feminismo comunitario, ¿sí? El feminismo comunitario tiene un poco más que ver con Latinoamérica, son los feminismos que Lorena Carnal llama feminismos desde la Abya Yala, también son, bueno, agrupaciones, ¿no? de mujeres que se reúnen para cuestionar los mandatos del patriarcado que sostienen el sistema, para cuestionar la colonización de los cuerpos, la colonización de los territorios, la dominación y la opresión europeas, y hablan de una lucha librada en territorios invisibilizados. Es decir, el feminismo comunitario toma muy, muy fuerte esta noción del territorio-cuerpo como territorio de lucha y de disputa, ¿no? El patriarcado se sirve siempre de nuestros cuerpos para ejercer su violencia, así que el feminismo comunitario tiene esto muy en cuenta y produce conocimientos a partir de ello. Por eso es que acá Julieta Paredes va a postular que hay tantas teorías feministas como mujeres, es decir, las feministas somos personas situadas y cada una viene de un contexto particular, de tal manera que desde una mirada epistemológica producimos teorías feministas distintas. Y a pesar de que no hay un aporte teórico explícito de todas estas teorías, el aporte se hace desde la resistencia de los cuerpos, es decir, desde esta práctica del territorio invisibilizado que es el cuerpo, se generan resistencias y luchas situadas, solidarias y sororas que van a generar este conocimiento teórico, ¿sí? Entonces, se puede recuperar también no solo el feminismo negro, el feminismo comunitario, son también que podemos pensar en el feminismo queer, el feminismo lesbiano, es decir, múltiples feminismos situados, no hegemónicos, que generan conocimientos y que son invisibilizados y que justamente por este hecho evidencian al feminismo de corte colonial. Para finalizar, bueno, cabe decir o destacar que los feminismos decolonizantes pluralizan todo aquello que estaba centrado, ¿no? Puede decir que los feminismos decolonizantes provincializan al feminismo, así como recuperamos el concepto de provincializar en Europa y hacemos todo este recorrido para decir que los feminismos decolonizantes provincializan al feminismo hegemónico, ¿no? Porque no puede haber homogeneidad en un movimiento que está constituido por la heterogeneidad, ¿sí? Y que lucha por esta heterogeneidad y que la misma sea reconocida. De esta forma, las alternativas decolonizantes
que constituyen los feminismos negros, feminismos nativos, situados, lesbianos, queers, posibilitan sororidades encarnadas y legítimas, cuyo fin es la lucha por todas y de todas. Y desde estas luchas situadas, de estas luchas de los cuerpos que resisten, se van a generar teorías para poder decolonizar no solo las prácticas, sino también decolonizar el pensamiento feminista hacia una pluralidad. Finalmente, está esta imagen que fue el pasado 12 de octubre, el colectivo Mujeres Creando, que también en el artículo habla particularmente del feminismo comunitario en Bolivia. De este feminismo comunitario en Bolivia también hablo un poco en el artículo de Mujeres Creando. Este colectivo feminista ha hecho esta intervención en la estatua de Isabel, la reina Isabel, y la ha caracterizado como una chola. Bueno, es simplemente un ejemplo de la acción colectiva de los feminismos comunitarios y de cómo se plantea la decolonización de los feminismos y de la imagen de la mujer, y asimismo una crítica también muy profunda hacia los procesos de colonización de América, ¿no? Entonces es desde estas posiciones situadas de lucha, encarnadas, desde estos cuerpos que resisten, que se genera la posibilidad de provincializar al feminismo. Bueno, eso, es muy importante siempre recuperar el hecho de que hay múltiples feminismos, hay múltiples modos de reconocernos mujeres y de generar luchas y de producir conocimientos situados y encarnados, ¿sí? Los feminismos que producen conocimientos no son solo los feminismos hegemónicos, los feminismos académicos, sino que los conocimientos también se producen en los feminismos comunitarios, en los feminismos de las fronteras. Muchas gracias.